Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha sacudido a la opinión pública y ha dejado a miles e incluso millones de personas completamente en shock. Hablamos de Mert y Afra, la confesión que dejó al mundo en shock. Si han escuchado bien, esa pareja de la que tanto se habla, de la que se rumoreaba, de la que se especulaba, bueno, al parecer, han decidido dar un paso adelante y hacer pública una confesión que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Y créanme, esta historia tiene tantas capas como una cebolla gourmet, y vamos a pelarlas juntas, una por una. Así que si son nuevos por aquí, asegúrense de darle a ese botón de suscribir para no perderse nada de lo que traemos. ¡Vamos allá! Para empezar, ¿quiénes son Mert y Afra? Para aquellos que quizás viven debajo de una roca digital, Mert y Afra son dos figuras muy prominentes, especialmente en el ámbito de las redes sociales y el entretenimiento. Se han convertido en íconos para muchos jóvenes, admirados por su estilo, su carisma y por supuesto por la aparente perfección de su relación. Sus publicaciones conjuntas, sus apariciones públicas, todo transmitía una imagen de cuento de hadas, de amor inquebrantable. Y es precisamente esa imagen, esa percepción pública tan arraigada, la que hace que esta confesión sea tan impactante. Imaginen la sorpresa, el desconcierto cuando las personas que admiraban esa imagen perfecta se encuentran de frente con una realidad completamente diferente. El mundo, o al menos el mundo digital que los sigue de cerca, se paró en seco cuando la noticia comenzó a filtrarse y posteriormente se confirmó. No se trataba de un simple malentendido, ni de una discusión pasajera. Lo que Mert y Afra confesaron va mucho más allá. Y aquí es donde entra la parte intrigante del asunto. ¿De qué se trata esta confesión? ¿Qué podría ser lo suficientemente grave como para conmocionar a tantos? Los rumores habían sido constantes, pequeños indicios de que quizás no todo era lo que parecía. Pero como suele suceder, a menudo preferimos creer en la versión idealizada de las cosas, en la fachada pulida que se nos presenta. Lo que sabemos hasta ahora, y esto lo iremos detallando, es que la confesión ha girado en torno a un aspecto fundamental de su relación, algo que ha sido malinterpretado o, peor aún, ocultado durante un tiempo considerable. No estamos hablando de infidelidades superficiales, ni de celos menores. La magnitud de lo revelado sugiere que se trata de algo que toca el núcleo mismo de su vínculo, algo que redefine la narrativa que habíamos construido sobre ellos. Ha habido teorías, por supuesto. Desde un secreto familiar largamente guardado hasta un compromiso profesional que implicaba un giro radical en sus vidas. Pero la realidad, como suele ser, es a menudo más compleja y a veces, más dolorosa de lo que imaginamos. Y es que pensemos por un momento el poder que tienen estas figuras públicas en nuestras vidas. No solo influyen en nuestras tendencias de moda o en nuestra música favorita, sino que también, de manera inconsciente, modelan nuestras expectativas sobre las relaciones. Cuando vemos a una pareja que parece perfecta, es fácil compararse, desear algo similar, e incluso sentirnos imperfectos si nuestra propia realidad no se acerca a ese ideal. Por eso una confesión como esta no solo afecta a Mert y Afra, sino que también nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad, la importancia de la autenticidad y las presiones que enfrentan las figuras públicas en la era de la información instantánea. Vamos a adentrarnos ahora en los detalles de esta confesión. Al parecer, la chispa que encendió todo fue un evento específico, un punto de inflexión que hizo insostenible el mantener el secreto. Fuentes cercanas, que han pedido mantener el anonimato, sugieren que todo se remonta a un periodo de reflexión profunda por parte de ambos. Mert, conocido por su temperamento calmado y su enfoque analítico, y Afra, con su energía desbordante y su espontaneidad, se encontraron en un cruce de caminos. Y la decisión que tomaron, la verdad que decidieron compartir, ha sido la bomba que ha estallado en el panorama mediático. Una de las teorías más extendidas, y que ha ganado bastante tracción, es que la confesión tiene que ver con una decisión de vida radicalmente diferente a la que el público esperaba. Podría tratarse de un cambio de rumbo profesional que implicara una separación temporal o permanente de los focos que los han catapultado a la fama. O quizás algo más personal, relacionado con sus aspiraciones individuales, sus deseos más profundos, que chocaban con la imagen que habían cultivado como pareja. La verdad es que hasta ahora, la información oficial ha sido escasa, lo que ha alimentado aún más las especulaciones y los debates en línea. Pero lo que sí es innegable es el impacto emocional. Los seguidores de Mert y Afra han reaccionado de diversas maneras.
Algunos han expresado decepción, sintiéndose traicionados por la imagen que les habían transmitido. Otros han mostrado comprensión, reconociendo que las relaciones son complejas y que todos tenemos derecho a evolucionar y a buscar nuestra propia felicidad, incluso si eso implica alejarse de lo que se consideraba un ideal. Y luego están aquellos que con una curiosidad insaciable, no dejan de buscar cada migaja de información, cada pista que pueda arrojar luz sobre este misterio. Es importante recordar que detrás de las cámaras y de las pantallas, Mert y Afra son personas. Personas que al igual que nosotros cometen errores, toman decisiones difíciles y experimentan la gama completa de emociones humanas. Su decisión de hacer pública esta confesión, por muy impactante que sea, sugiere un deseo de transparencia, de autenticidad, aunque el momento y la forma hayan sido inesperados para muchos. Podríamos verlo como un acto de valentía, un esfuerzo por alinear su vida real con la imagen que proyectan, por muy doloroso que sea el proceso. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Más allá del chisme y la especulación, creo que hay lecciones valiosas. Primero, la importancia de cuestionar las apariencias. No todo lo que brilla es oro y las redes sociales, en particular, pueden ser un escaparate de versiones idealizadas de la realidad. Es fundamental recordar que las personas detrás de los perfiles son seres humanos con sus propias luchas y complejidades. Segundo, la autenticidad es un valor incalculable. Vivir una vida alineada con nuestros verdaderos sentimientos y deseos, aunque sea difícil, es un camino hacia una mayor paz interior. La presión por mantener una imagen perfecta puede ser agotadora y a la larga, perjudicial. Tercero, la empatía. Cuando juzgamos las decisiones de otros, especialmente de figuras públicas, es fácil olvidar que no conocemos la totalidad de sus circunstancias. Intentar comprender, incluso si no estamos de acuerdo, es un signo de madurez emocional. Y finalmente, la resiliencia. Tanto Mert como Afra, individualmente y quizás juntos, están pasando por un momento crucial. Esta confesión, por mucho que haya conmocionado al mundo, también puede ser el punto de partida para un nuevo capítulo, para una reconstrucción de sus vidas desde la verdad. La forma en que manejen las repercusiones y avancen a partir de aquí será tan interesante de observar como la propia confesión. En resumen, la confesión de Mert y Afra ha sido un evento sísmico en el mundo del entretenimiento y las redes sociales. Ha desafiado nuestras percepciones, ha generado un torrente de especulaciones y ha puesto de relieve la delgada línea entre la realidad y la ilusión en la era digital. Lo que parecía una relación de cuento de hadas ha revelado una complejidad que ha dejado al mundo en shock. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta inmersión en la impactante confesión de Mert y Afra haya sido intrigante y les haya dado algo en qué pensar. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta confesión? ¿Creen que fue un acto necesario de transparencia o una revelación decepcionante? Déjenme sus comentarios abajo, estoy muy interesado en leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo análisis y noticias como esta, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.